En nuestra serie del Gran Panorama Divino, en las últimas semanas, hemos estudiado cómo el reino de Dios ha progresado en la Biblia desde el comienzo de la humanidad. En Génesis capítulos 1 al 2 veíamos el patrón del reino. Veíamos cómo Adán y Eva eran el pueblo de Dios y que ellos vivían bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios, que era una perfecta y gozosa relación con Dios. Que también ellos vivían siendo el pueblo de Dios en el lugar de Dios, que era el jardín del Edén. Sin embargo, ellos desobedecieron el único mandamiento que Dios les dio de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por ello fueron expulsados del jardín del Edén. En ese momento veíamos que Dios los cubrió con la piel de un animal para cubrir su desnudez y que hubo un derramamiento de sangre y que ese derramamiento de sangre estaba estableciendo un precedente de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que era necesario que un sustituto pudiera morir en el lugar de los pecadores para poder pagar por sus pecados. También veíamos la promesa que Dios le hizo a la serpiente de que Dios pondría enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, y que vendría alguien de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y que la serpiente mordería el calcañar de este descendiente de la mujer. Y con el tiempo vemos que este descendiente de la mujer es el Señor Jesucristo, y que es quien da un golpe final al enemigo para librar a su pueblo de sus pecados. Más adelante vemos que el mal y el pecado se expanden por toda la humanidad desde que Caín mató a su hermano Abel. Y el mal era tanto en la tierra que requería que Dios trajera un diluvio para hacer nuevas todas las cosas. Más adelante vemos que también la arrogancia de los hombres se hace tanta que ellos buscan crear una torre que los llevaría hasta el cielo, porque querían engrandecer su nombre, y por eso Dios confundía todas sus lenguas y fueron esparcidos por toda la tierra. Y más adelante vemos unos versículos muy importantes en la historia de la salvación, que es en Génesis 12, versículos 1 al 3, cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, y le hace una promesa. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí Dios estaba prometiendo un reino, Dios estaba prometiendo restaurar todas las cosas, estaba poniendo los cimientos necesarios para que su reino volviera a florecer. También vimos en las semanas pasadas que Dios envió a los patriarcas a Egipto, donde ellos se reprodujeron y crecieron en gran cantidad. Los israelitas llegaron a Egipto como la familia de Jacob, siendo 70 personas, pero salieron de Egipto siendo más de 600,000 personas. Y vimos que cuando la generación de José y de las 12 tribus de Israel pasaron, había un nuevo faraón que no conocía a los hebreos, que no conocía a José. No tenía una buena actitud hacia los hebreos. Y los hebreos comenzaron a multiplicarse en gran cantidad y el faraón tenía un poco de temor de que los hebreos pudieran levantarse en contra de Egipto y tomarse su país. Por eso el faraón, después de 400 años que los hebreos habían estado en Egipto, implementó una ley. Decía que todos los niños varones que nacían tenían que morir. Pero entre esos niños hebreos había uno que se llamaba Moisés, que fue salvo, a quien Dios preservó. Y este niño llamado Moisés creció como uno de los egipcios, fue adoptado como un hijo de
la hija del faraón. Cuando pasó el tiempo y Moisés tenía 40 años, Moisés vio que un egipcio estaba abusando de uno de los hebreos. Y en defender a este hermano hebreo, Moisés mató a un egipcio. Y después de que el faraón se enteró de lo que Moisés había hecho, Moisés fue expulsado al desierto, huyó al desierto. Y más adelante, cuando Moisés tiene más edad y era un pastor de ovejas, él tiene un encuentro muy personal y muy cercano con Dios. Dios se aparece a él de una forma muy particular. En Éxodo 3 se nos dice que había una zarza que se quemaba, pero no se consumía. Y el ángel de Dios estaba en esa zarza y le hablaba a Moisés y le decía que Dios había visto la aflicción de su pueblo y que venía a liberarlos, y que Dios había recordado su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Aquí Dios también se revela a Moisés por su nombre personal, que es Yo soy el que soy. Dios se revela como el Dios eterno, el que era, es y por siempre será. Y en este encuentro personal entre Moisés y Dios, Moisés le dice que él tiene que ir al faraón y que tiene que anunciarle, que tiene que dejar que su pueblo vaya al desierto para que pueda servirle y ofrecerle un sacrificio. Y Dios le advierte a Moisés que el corazón del faraón se va a endurecer y no va a permitir que su pueblo vaya a servirle. Moisés va con su hermano Aarón y demuestra milagros que Dios hace a través de Moisés por medio de 10 plagas para mostrarle al faraón que tenía que dejar ir a su pueblo. Y la última plaga era la más terrible, que era la muerte de todos los primogénitos. Dios le había advertido al faraón que si no dejaba ir a su pueblo de Egipto, él iba a mandar al ángel de la muerte para que matara a todos los hijos primogénitos de los egipcios. Y Dios instituyó la Pascua, le dijo a Moisés que tenía que sacrificar un cordero y que la sangre de ese cordero tenía que ser rociada por las puertas de las casas de los hebreos. Y cuando Dios no viera la sangre de ese cordero por la casa de alguien en Egipto, el primogénito de esa casa moriría. Y así pasó. Y Dios instruyó a Moisés que todo el pueblo hebreo tenía que salir esa noche y ese día de Egipto. Y el faraón permitió que los hebreos pudieran salir. Más adelante veremos cómo Dios nos muestra en el Nuevo Testamento el verdadero significado de la Pascua, que es que Él iba a enviar un Cordero mayor, que es Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y vamos a continuar hoy la lectura del relato bíblico de cómo los israelitas salieron de Egipto, porque el faraón les permitió salir, pero ellos tuvieron un camino largo que seguir para poder salir de Egipto. Es más, ellos estaba hacia el norte de donde ellos vivían en Egipto, pero ellos terminaron yendo por 40 años hacia el sur en un desierto, dando vueltas porque Dios los estaba probando. Entonces, el camino que ellos tenían para llegar hasta la tierra prometida era mucho más largo de lo que ellos esperaban. Entonces, para continuar la lectura, quisiera que por favor me acompañaran a leer Éxodo capítulo 13, versículo 17, hasta el 15, versículo 21. A medida que vayamos leyendo el texto, es importante que veamos cómo todas estas promesas de Dios tienen su cumplimiento final en Jesucristo, porque toda la Biblia tiene un cumplimiento en la persona y la obra de Jesucristo. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque pensó, no puede ser que haya guerra y que el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto los hijos de Israel salieron armados.
Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo: ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto. Durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. Y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. El Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pi Hahirot. Y echó mano de su pueblo. Tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel. Pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi Hahirot y delante de Baal Zephón, donde estaban acampados. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara en seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios lo siguieron, toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea
en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón, y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos ellos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel elevaron este cántico al Señor. Dijeron: cantaré al Señor que sea engrandecido. Ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Sus capitanes más aguerridos se hundieron en el fondo del mar Rojo. Como piedras cayeron al abismo, y el mar profundo los cubrió. Señor, Señor, el poder de tu diestra sea magnificado. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo. Tu gran poder derribó a tus adversarios. Tu ira los consumió como hojarasca. Soplaste y se amontonaron las aguas, las corrientes se juntaron en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo decía: los perseguiré y los haré mis prisioneros. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Sacaré la espada y yo mismo los destruiré. Pero soplaste y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. En tu misericordia guías a tu pueblo redimido, y con tu poder lo llevas a tu santa morada. Los pueblos lo saben y tiemblan de miedo. En su tierra los filisteos se doblan de dolor. Los caudillos de Edom quedan confundidos, y los valientes de Moab tiemblan de pies a cabeza. Todos los cananeos se acobardan. Señor, que les sobrevenga espanto y temblor. Queden mudos como piedras ante tu brazo poderoso, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que tú mismo rescataste. Tú, Señor, los llevarás al monte donde habitas, al lugar que has preparado, y allí los plantarás, en el santuario que tú mismo has afirmado. Tú, Señor, reinas ahora y siempre. Ciertamente el faraón entró en el mar, cabalgando con sus carros de guerra y su gente de a caballo, pero el Señor hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos, y los hijos de Israel cruzaron el mar en seco. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó un pandero, y todas las mujeres salieron danzando tras ella y tocando sus panderos. Y María cantaba: canten en honor del Señor, porque se ha engrandecido en gran manera. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Este texto es como una gran historia del poder y el valor de Dios, del heroísmo de Dios para salvar a su pueblo. Y yo creo que es una buena idea leerlo en completo, porque nos muestra cada detalle del poder y la majestad de Dios en todo lo que Él hizo por su pueblo. Aquí vemos que Dios hace milagros, hace cosas que nunca antes alguien había visto, como partir el Mar Rojo. Y es importante al leer este texto entender cómo se sentirían las personas que lo estaban recibiendo y para quién fue dado este texto. Este texto originalmente fue dado para los hebreos y fue dado en parte para que ellos recordaran que Dios los había sacado de Egipto, para que recordaran la gran liberación que Dios les había dado. En
la Biblia por lo menos 87 veces se hace referencia a que Dios sacó a Israel de Egipto. Por ejemplo, más adelante veremos en el libro de Levítico 11:45 que Dios dice: yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Era muy importante para los hebreos recordar que Dios los había librado de la esclavitud. Y era muy importante también que lo recordaran porque marcaba su independencia. Es cuando ellos habían sido librados de la esclavitud en Egipto por 400 años. Y ahora este texto lo podemos ver en escenas, en 3 escenas que vamos a ver en un momento. Y hay 4 puntos principales que quisiera compartir con ustedes de este texto. El primero es ver algunos de los atributos de Dios, por ejemplo, su carácter de protector de su pueblo, su carácter de fidelidad, su santidad y su redención. También el poder de Jehová, el Dios verdadero para salvar y hacer milagros. Y el éxodo físico de Israel, pero mayor aún el éxodo espiritual para los que confían en Cristo para la salvación. Y la respuesta del pueblo de Dios a su salvación, que es la alabanza y la adoración a Dios. En esa primera escena del texto se enfoca en esta columna de nube y de fuego que Dios proveía a los israelitas para mostrarles su presencia entre ellos. Pero un poco antes de esto, Dios de Éxodo capítulo 13, versículo 17, Dios les instruye a los hebreos rociar la sangre sobre sus puertas, salir de Egipto, y les instruye también que deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que deben comer panes sin levadura para poder recordar su salida de Egipto, y que también deben consagrar a su primogénito de animal y de hombre, y que deben redimir, deben dar un pago por el primogénito de animal y de hombre para que pudieran recordar cómo Dios los había redimido de la esclavitud en Egipto, porque para Dios Israel era su primogénito. Vemos que el texto nos explica la ruta por la que salían los hebreos. Y vemos que Dios no los llevaba por el camino de el mar grande, por el camino de los filisteos, porque él sabía el corazón de los hebreos. Él sabía que si ellos notaban que había alguna guerra, ellos querrían devolverse a Egipto, porque ellos temían el peligro, temían todo lo que pudiera pasarles. Y si vemos la geografía de lo que hoy en día se conoce como Arabia, Egipto y Palestina, como decía, sería más rápido ir desde Egipto por el camino del mar hacia el norte para llegar a Canaán, donde era su destino final. Pero Dios los lleva hacia el sur, porque Dios tenía un propósito más grande para su pueblo. Él los iba a probar y les iba a mostrar grandes cosas, como el cruce del Mar Rojo. Y en esta sección del versículo 17 al 22 vemos que cuando ellos salieron de Egipto y van hacia el sur por el camino del desierto del Mar Rojo, ellos salen caminando y van por lo menos 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, es decir, que probablemente eran 1,000,000 o más de personas, y van todos marchando, van todos caminando. Y vemos que Moisés toma los huesos de José, y es un detalle importante, porque José le había hecho prometer a los israelitas que debían llevarse sus huesos con él cuando Dios viniera a visitarlos. José tenía fe de que Dios iba a salvar a su pueblo de la esclavitud, como Dios lo había prometido antes. Vemos más adelante que los israelitas acampan ellos salen desde el territorio de Sucot y van a acampar a un lugar que se llama Etam,
hacia el sur. Y es posible que, y más adelante, van caminando hacia el Mar Rojo, que es lo que hoy en día se conoce como el Golfo de Suez, es parte de Egipto. Yo aproximo que la cantidad que ellos recorrieron desde este lugar llamado Sucot hasta la costa del Mar Rojo, del Golfo de Suez, que ellos iban a cruzar, era alrededor de 100 kilómetros. Ellos habían caminado muchísimo. Y un detalle muy importante de ver aquí es que en el versículo 21 se nos dice que durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube, y durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. Y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. Dios estaba siempre presente con su pueblo y siempre iba protegiendo a su pueblo. Él siempre iba cuidando de ellos, los alumbraba y estaba presente para ayudarlos. Nunca los abandonó, porque Dios es un Dios protector y es un Dios fiel que siempre cuida de su pueblo. Él nunca abandona a su pueblo. Yo nunca he caminado tanto como los israelitas, pero me maravillo de ver que todo el tiempo Dios estaba con ellos, y que Dios era siempre fiel. Y así por medio de la fe en Cristo, Dios también quiere hoy en día protegernos y guiarnos por su Santo Espíritu. Y siempre podemos clamar a Él por ayuda y por guía. El Salmo 46, versículos 1 al 3 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y los montes también en su furia. Dios protege a su pueblo y siempre es fiel a sus promesas. Ahora, en la segunda escena vamos a ver que los israelitas van a cruzar el Mar Rojo. Y yo creo que ninguna película puede comparar lo que Dios ha hecho o puede asemejarse a la grandeza de Dios. Dios le indica a Moisés que tiene que ir hacia el camino del mar, y es más, que tiene que acampar frente al mar. Y yo me pregunto, si nosotros estuviéramos huyendo de un enemigo que quiere destruirnos, que está buscando hacer lo peor contra nosotros, ¿iríamos hacia el mar? Yo creo que no. Yo creo que lo lógico sería huir para correr, pero no, porque nadar no sería la opción más rápida para escapar, ¿verdad? Eso es lo que uno pensaría naturalmente. Y también era una situación difícil para estas personas, porque eran 600,000 hombres y tenían más niños y mujeres. No era fácil probablemente también llevar ancianos, ¿verdad? Entonces ellos iban dependiendo de la salvación que Dios les iba a dar, porque ellos no podían salvarse a sí mismos, ¿verdad? Y de la misma forma nosotros tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos de la salvación que Dios nos da por medio de Jesucristo. Aquí en el texto, el Señor le advierte a Moisés que Él va a endurecer el corazón del faraón. Y Dios le decía a Moisés que él iba a ser glorificado en el faraón y en su ejército, al mostrar al faraón y al mundo hasta este día y por la eternidad que Jehová es el Señor. Dios ya había dicho en Éxodo 9:16, le había dicho al faraón: a decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Todas las obras que Dios había hecho era para su gloria, para que Él fuera glorificado en el faraón y en su ejército, para que Él fuera mostrado como grande y poderoso. Y al leer este texto yo pensaba, el faraón, Dios endureció el corazón del faraón, pero el faraón era responsable completamente de sus actos, porque Dios le advirtió más de una vez por mucho tiempo que debía dejar que su pueblo se fuera
a servirle, pero él no permitía y su corazón cada vez se endurecía más a causa de su pecado. Él era responsable de lo que había hecho. El texto nos dice que cuando los israelitas levantaron la vista, vieron que venía el ejército del faraón con espadas, con sus mejores carros de guerra y dispuestos a destruir a los israelitas. Probablemente ellos tenían mucho miedo de ver hacia atrás y ver que venía todo un ejército tras ellos. Y no solamente un ejército, sino los mejores guerreros de Egipto, que en ese momento era la potencia mundial más grande, era la potencia militar más grande. Ellos probablemente tenían armas que los hebreos no tenían. Y los hebreos tenían miedo y le decían a Moisés que preferían regresar, que tenían miedo de lo que les podía pasar, que preferían servir a los egipcios en Egipto como esclavos en vez de pasar por la dificultad por la que estaban. Pero nuestra vida como creyentes no debe ser así. Es preferible estar con Dios en la dificultad, en la prueba, saber que Dios está ahí con uno, que estar en una aparente tranquilidad pero sin Dios. No hay mejor protección que la que Dios le puede dar a uno en cualquier situación externa, porque Dios siempre lucha por su pueblo. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? La respuesta es que no. Para Dios no hay nada difícil y Dios siempre puede hacer lo mejor para su pueblo y Dios siempre obra todo para el bien de su pueblo. Estoy seguro que para Moisés también este era un tiempo de prueba. No era fácil para él tener que liderar a un pueblo que se quejaba, que pecaba, pero aún así Moisés les decía a ellos que no tuvieran miedo, que se mantuvieran firmes y que ellos iban a ver la salvación que ese día el Señor iba a obrar en favor de ellos. Los egipcios que ellos veían en ese momento nunca más los iban a volver a ver. Les decía que podían estar tranquilos porque Dios pelearía por ellos. Y de la misma forma, Dios hoy pelea por nosotros. ¿Y cómo pelea Dios por nosotros? Dios libró la batalla más grande por medio de Jesucristo. Dios envió a su único Hijo Jesucristo al mundo, a salvar al mundo. Jesucristo, Dios mismo, se hizo como uno de nosotros y vivió la vida perfecta, sin pecado, sin mancha que ninguno de nosotros hemos vivido. Y murió en una cruz por nosotros, resistió todas las tentaciones, nunca pecó y allá en la cruz pagó por todos los pecados y también resucitó, para que por fe en Él podamos ser declarados justos y así Él ha vencido al pecado, vencido al enemigo para siempre. Y esa es la mayor victoria de victorias por toda la eternidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Naturalmente, en este momento, cuando el ejército egipcio viene, toda esta gente se está quejando, Moisés acude a Dios por ayuda. Y Dios le indica a Moisés que los israelitas tenían que continuar su camino para que pudieran cruzar como en tierra seca. ¡Wow! Solo me imagino. Tengan fe que Dios va a abrir este mar. Ustedes van a poder cruzar como en tierra seca. Y yo pensaría, ¿verdad? Pero esta gente está cerca, ¿qué hacemos? Pero Dios lo hizo. Dios hizo algo sobrenatural en que Dios le dijo a Moisés: extiende tus manos sobre el mar. Yo voy a ser glorificado en el faraón y en sus carros de guerra, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, que yo soy el Dios vivo y verdadero, que no las deidades de Egipto, no nada más, sino yo. Y el ángel de Dios, este mismo ángel de Dios que luchó con Jacob y a quien cambió el nombre de Jacob a Israel, y a quien Dios se apareció en la zarza ardiente en el desierto, estaba allí con su pueblo. El texto nos dice en Éxodo 14:19, el ángel de Dios que precedía el campamento de Israel se apartó de Dios y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel.
Para los egipcios esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. El ángel de Dios estaba yendo a defender su pueblo. Se puso detrás de los israelitas para protegerlos de los egipcios. Los protegía de cualquier ataque de los egipcios. Las mejores armas eran nada a comparación con la protección que Dios le estaba dando a su pueblo. Y mientras tanto, Dios le indica a Moisés que tenía que abrir el mar, y el mar se abre, se parte en dos, y aparece el mar se divide en dos, y hay una columna, hay una pared de agua a la izquierda, hay una pared de agua a la derecha. Y quería compartirles un detalle acerca de esto que pensaba cuando estaba estudiando este texto, y es que el Golfo, posiblemente el estrecho del Golfo de Suez, que unía esta parte occidental con esta parte oriental de Egipto, que ellos posiblemente cruzaron, era posiblemente 20 kilómetros de largo. Era un camino largo. Y iban de nuevo muchísimas personas, 100 miles de personas, por lo menos. Y yo pensaba cómo entre Nueva York y Nueva Jersey hay un túnel que une los dos estados, que se llama el túnel Lincoln. Y ese túnel mide 2.3 kilómetros y en promedio circula alrededor de 113,000 carros a diario. Yo pensaba, esta ingeniería humana, aunque es asombroso, no se compara en nada con lo que Dios podía hacer con solo decir que se partan las aguas. Al solo Dios decirlo, vino un viento fuertísimo del oriente y pudo abrir el mar, y los israelitas pudieron cruzar como en seco, porque Dios es todopoderoso y Él todo lo puede. En todo esto Dios lo hizo para que Él fuera glorificado en el faraón y en sus carros de guerra, para mostrar que solo Él es Dios. Cuando de nuevo veíamos que el ángel de Dios protege a su pueblo, y los salmos también nos lo recuerdan. Siempre podemos recordar que Dios aboga por nosotros y lucha por nosotros. En Salmos 34, versículos 7 al 9 dice: para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Ellos cruzaron como en tierra seca. Mientras que iban cruzando hacia la madrugada, posiblemente hacia las 6 de la mañana, Dios comenzó a trastornar los carros de los egipcios. Sus ruedas comenzaron a salirse. Ellos estaban confundidos y decían: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Más adelante, Dios instruye a Moisés que tiene que cerrar sus manos sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios. Y las aguas cayeron con todas sus fuerzas, las aguas de un mar. Y esos egipcios no quedaron con vida, ni uno solo de ellos. Los israelitas vieron la salvación de Dios, y al ver esta gran salvación tuvieron temor del Señor y creyeron en Él y en Moisés. Es un hecho asombroso, es un hecho que nadie antes ha hecho ni podrá hacer, porque solo Dios lo hizo. Pero la historia no puede terminar acá, porque si terminamos de leer el libro de Éxodo, si continuamos leyendo Levítico, Números, Deuteronomio, vamos a ver que estos israelitas que vieron estos hechos asombrosos, esta gran salvación de Dios, todavía tenían el problema del pecado. Ellos murmuraron en contra de Dios, ellos se quejaron, y esta generación que cruzó el Mar Rojo no entró a la tierra prometida. Es más, aún el mismo Moisés, que es descrito como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, tampoco entró a la tierra prometida, porque en una ocasión él se airó y pecó en contra de Dios, no lo reconoció como santo. Es decir, que una salvación aún más grande que esta era necesaria para la humanidad. Y
En el Nuevo Testamento es cuando Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos muestra que hay una salvación más grande. Dios envió a su único Hijo Jesucristo al mundo 2000 años atrás para salvar al mundo. Siendo el eterno Hijo de Dios, Él se hizo hombre naciendo de una virgen, viviendo una vida perfecta y sin mancha. Él todo lo hizo bien. Siendo Dios y hombre, Él tenía un plan para librar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a lograr un éxodo aún mayor que el éxodo de los israelitas en Egipto. En Lucas 9, versículos 28 al 36, hay un texto que se asemeja al texto que leíamos de Éxodo 13 al 15. Dice, Lucas 9, 28 al 36. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero se quedaron despiertos. Pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es estar para nosotros aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Aquí vemos la transfiguración, cuando Jesucristo desveló su gloria, cuando Él mostró su gloria, su resplandor, su belleza por un momento, y vemos que la voz de Dios el Padre aparece en una nube y dice, Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Debemos escuchar y seguir a Jesús. Y Moisés y Elías, quien representan la ley y los profetas del Antiguo Testamento, hablan de Jesús y de la partida que Él iba a lograr en Jerusalén. Esa palabra de partida que se utiliza en el lenguaje original es la misma, se refiere al éxodo. Quiere decir que Jesús iba a lograr un éxodo en Jerusalén. Él vino a lograr un éxodo en Jerusalén. Y ese éxodo que Él iba a lograr era la salvación de su pueblo por la fe en Él. En una conversación con los fariseos, Jesús les habla de la esclavitud. Y ellos decían, ¿esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús les dice a ellos, de cierto, en Juan 8:34 al 36, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. El pecado es lo que esclaviza al hombre. El pecado es lo que hace que el hombre no pueda hacer el bien y no pueda tener una relación perfecta con Dios como lo tenían en el principio Adán y Eva. Pero Jesucristo vino a dar libertad. Él dijo, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Él vino a proveer un éxodo fuera del pecado. ¿Y cómo lo hizo Él? Él lo hizo siendo juzgado en nuestro lugar. Cada uno de nosotros ha pecado, pero Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él vino a ser juzgado en nuestro lugar para que nuestros pecados y el castigo de nuestros pecados cayera sobre Él y para que su justicia contara como nuestra justicia. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para lavar nuestro corazón y para que Dios quedara satisfecho por el pago de nuestros pecados por la sangre de Jesús.
Y también Dios lo resucitó dentro de los muertos al tercer día para mostrar la inocencia de Jesús, para mostrar que Jesús vive, que Jesús es Rey y Salvador, y que Él puede salvar a todo aquel que se confía de Él, que Él puede librar de la esclavitud del pecado a todo el que confía en Él, que nadie está tan lejos para que no pueda ser salvo. También Colosenses 2, 13 al 15 nos dice, Pablo dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Dios, por la fe en Jesús, ha anulado todos nuestros pecados, nos ha dado una justicia perfecta, nos ha declarado justos. Y de esa misma forma, como Dios desarmó al faraón, Jesucristo también ha desarmado a los poderes y potestades y los exhibió públicamente sobre ellos y triunfó sobre ellos en la cruz por nosotros. Así que nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, hermanos, gloria a Dios. Si nosotros hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, recordemos que ahora somos todavía esclavos, pero somos esclavos de la justicia, somos esclavos de Cristo. Entonces tenemos que presentar nuestras vidas a diario como un sacrificio vivo para Jesús. Romanos 6 nos dice que ya no somos esclavos del pecado, que debemos presentar nuestras vidas para servir al Señor. Entonces busquemos los frutos del Espíritu, busquemos vivir de una manera que agrade a Dios, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Si alguien no conoce al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no hay mejor esclavitud que la esclavitud a Cristo. Uno es esclavo de algo, uno tiene afecto por algo, y es mejor que su afecto siempre esté dirigido a Jesús, porque Él siempre va a obrar en favor de uno. Cristo promete dar vida eterna, salvación a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. También, así como Dios prometió una tierra prometida física para los israelitas, Dios también promete un éxodo físico para los que creemos en Cristo por su gracia. Él promete que cuando Él regrese, Él va a restaurar todas las cosas, que Él va a crear una tierra nueva, un cielo nuevo, donde ya no habrá más pecado ni más maldad, sino que para siempre podremos estar con Él, en un lugar perfecto, sin pecado y maldad. En esta última escena, después de que los israelitas ven la gran salvación que Dios les ha dado, ellos explotan en canto y en gozo y en alabanza y en adoración a Dios por las grandes obras de Dios. Y cantan todos los israelitas, Moisés y María, la profetisa, hermana de Aarón. Después de que ellos fueron liberados, ellos cantaron, y también es un principio y un mandamiento que nos aplica a nosotros. Dios dice, el Señor dice en Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Entonces, qué bueno que podemos también exaltar a Dios y cantar a Dios cada vez que nos reunimos, podemos cantar de sus grandes obras. Y en este último capítulo, en este hermoso canto en Éxodo 15, podemos ver quién es Dios para su pueblo, cómo describe Moisés a Dios, y también qué hace Dios por su pueblo, y también dice qué hará Dios por su pueblo. Por ejemplo, Moisés describe a Dios como nuestra fortaleza y nuestro cántico. Dios es nuestra salvación. Él es nuestro Dios y lo alabaremos. Él es el Dios del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, y Él será enaltecido. Dios es un valiente guerrero que lucha por su pueblo, y su nombre es el Señor. El Señor es santo y magnífico, y no hay nadie como Él. Él es santo y perfecto, Él es eterno, y solo Él
es el Dios verdadero. Él es el Redentor de su pueblo por medio de Jesucristo, su Hijo amado, quien es Dios. ¿Qué hace Dios por su pueblo? Dios venció al enemigo de su pueblo, a sus guerreros más poderosos, para dar paz y salvación a su pueblo. Dios hace maravillas para salvar a su pueblo, como juntar las aguas las aguas en un montón y permitir que su pueblo pase con bien, pero traer esas aguas sobre sus enemigos. Dios es todopoderoso y salva a su pueblo hoy por medio de la gracia del Señor Jesucristo, por medio de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Y nuestro deber hoy en día es confiar en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué hará Dios por su pueblo? También este cántico nos recuerda cómo Dios continuó luchando por su pueblo. Más adelante, cuando los israelitas van a salir del desierto, ellos van a enfrentarse a Moab y a los filisteos, a los habitantes de Canaán, y Dios siempre va a estar con ellos, Dios siempre va a luchar por su pueblo. Y nosotros, por fe en el Señor Jesús, tenemos la promesa de también en el cielo cantar un cántico a Dios. En Apocalipsis 15, versículos 3 al 4, vemos el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el Cordero Jesucristo. Dice este cántico que nosotros también cantaremos al Señor. Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero. Decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios reina ahora y para siempre, y vivamos para adorarle, alabarle y servirle, y predicar su evangelio hasta que Él regrese por nosotros. Dios siempre protegió a su pueblo, siempre cuidó de ellos y siempre fue fiel a ellos. Él es un Dios santo que redimió a su pueblo y lo hace así con cada uno de nosotros, que cree en su Hijo como su Señor y Salvador. Dios nos cuida, nos guarda y sobre todo nos da la redención por medio de su Hijo Jesucristo y nos ha hecho su pueblo. Todo el que cree y confía en Jesús como Señor y Salvador es un hijo de la promesa y parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, para partir el mar en dos, para cuidar de su pueblo y dar a su Hijo unigénito para salvarnos y salvar a todo aquel que confía en Él. Hoy nosotros no tenemos que cruzar el mar porque Cristo ya nos dio un éxodo y a través de Él podemos cruzar el camino que Él ya trazó por nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida, y por Él tenemos acceso al Padre. Un día cantaremos con Él y delante de Él este cántico: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Estaremos con Él y viviremos para Él siempre, y la eternidad no será suficiente para exaltar su gran y santo nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, acompáñenme a orar.